mirada de Lurigancho en el siglo XX. En este libro de Carlos Aguirre, cuyo título es Donde se amansan los guapos, hay una primera aproximación a la idea del faite. Perdón. Es decir, la llamada visión Barruntay o política Barruntay o aproximación de la etnografía al perfil de Lurigancho, hecha por Pérez Guadalupe, que asume pues una mirada desde la ley de la propia dinámica de la institución carcelaria en un presidio peruano, ¿no es cierto? Allá por la década del 900 para adelante, en realidad, en la aproximación de Pérez Guadalupe se refiere básicamente a un universo temporal de 1990 para adelante. Entonces, esta aproximación, señalado por la originalidad de su tema, por el retrato detallista de la subcultura que Pérez Guadalupe usó a partir de su perfil como agente de pastoral carcelaria, de la interrelación entre los presos que imaginaban en cada pabellón proyectar un universo territorial del cual provenían, en fin, la existencia de Baruntay, Faites, atorrantes, turistas, zanahorias, Faites, intermedio y Taitas, ¿no? Tenían que ver con el control del poder que decía relación con el control de la distribución y venta de la droga, ¿cierto? En realidad, ese orden dentro del desorden pasaba por una subcultura llamada la de subcultura Baruntay, ¿no? Es decir, el nexo que traían desde afuera los internos en el Lurigancho. La definición de faite hecha por Guadalupe principalmente se refería al asaltante, aquel que ya tenía una fama al entrar a la prisión, principalmente al que era reiterante, no era un arranchón, no era un primario, era una persona que era delincuente, pero tenía una línea de conducta ya, digamos, profesional, ¿no? Respecto a seleccionaba a quién debía robarse, no a los más vulnerables. Era una especie de choro bien, choro elegante, dice Pérez Guadalupe, y que se dedicaba solo a trabajo de peso. El típico asaltante de lujo. Ojo, no era delincuente cuello blanco, sino era ratero de lujo, era ratero de camionetas, en las casas, cajas fuertes, ese tipo de personajes, ¿no? Y hasta se permitía ser magnánimo, ¿no? Era la otra medalla del choro violento, urbano, llamado atorrante por los mismos presos. Y entonces, alumnos, este trabajo que fue empezándose a desarrollar en mayo de 1986 en la Agencia de Pastoral Carcelaria y después se proyectó a todo Lurigancho, como decía, tiene antecedentes en una dimensión de visión histórica de la subcultura de la transgresión en el Perú. Y en el fondo, detrás de una etnografía, de una mirada detallosa, pero de la complejidad interna de las prisiones, hay también, que duda cabe, una dimensión también sociológica, pero desde un ángulo más histórico. Esa dimensión, alumnos, es justamente la que hoy día vamos a tratar de desarrollar un poco, sobre la base de que ustedes pueden informarse más. Jean-Pierre, que me estás escuchando, no sé si puedes mandarles, si tienes el acceso, el material, ya no solo de Pérez Guadalupe, sino de Carlos Aguirre, el libro Donde se amansan los guapos, sobre todo el capítulo 5, que es el que se refiere a la noción misma de faite.
pero desde una dimensión sociológica o histórica. Gracias, Jean-Pierre. Ok, me ha escrito Jean-Pierre. Y es que la aproximación sociológica etnográfica de un lado y sociológica histórica de otro, es eso, una aproximación sociológica. Ahora tengo algunas cuantas más herramientas teóricas, estimados alumnos, porque siempre se aprende, y estoy dictando un curso de Sociología del Derecho en la maestría de Ciencia Penal de nuestra universidad, lo que me obliga a enfrentar acuciosamente el concepto de sociología y específicamente el de Sociología del Derecho, y de abordar lo que somos pioneros en esa aproximación en metodología teórica. A decir de Weber y de Durkheim, que son los principales representantes en Europa de la aproximación sociológica, una aproximación sociológica, alumnos, no se refiere a las normas, al debe ser en abstracto, ni siquiera al abordaje concreto, pero estrictamente descriptivo, es decir, a una foto de una circunstancia fáctica, por ejemplo, una foto del Lurigancho en la década del 90, lo que hizo Pérez Guadalupe. Foto en el sentido de narración, ¿no? En el sentido metafórico. Una aproximación sociológica, estimados alumnos, dice relación, sí, prima facie con la descripción, pero después con la explicación de las matrices que hay en esa realidad, con la comprensión analítica de las circunstancias de facto. No dice relación con el debe ser abstracto normativo, ni se plantea necesariamente una propuesta de reforma normativa, aunque la puede incluir. Busca más bien comprender, evaluar, entender, explicar, justificar, no justificarla desde la dimensión ética, aunque Durkheim, nos va a plantear la relación entre moral y derecho, pero no como una relación religiosa o teológica, no. Va a plantear que lo moral es lo que es consensuado, lo mayoritario, lo que Montesquieu llama la identidad de los pueblos. En ese sentido, una función de la norma de naturaleza penal no es solo la función preventivo general o de disuasión a la perpetración del delito por un agente potencial, ni la función preventivo especial o de contramotivación. No. Durkheim nos habla bien de la función de integración social que tiene el sistema de pena, que detrás de la pena hay una ideología, una cultura, una percepción sobre el delito, y no solo sobre el delito, sino también sobre la dañosidad social. Entonces, esa mirada desde los hechos, pero detrás de las cuales hay cultura, hay cohesión, hay valores, no religiosos, sino valores de cohesión, pues de integración, de factores identitarios, como se dice últimamente en sociología, que revelan pues un ser, no un debe ser de la sociedad. Eso es en el fondo una mirada sociológica. Y una mirada sociológica puede ser presentista o puede ser historicista. La mirada de Pedro Guadalupe y la de Carlos Aguirre son miradas, en el momento en que Pedro Guadalupe hizo una etnografía del Lurigancho, los décadas del 90, era una mirada más o menos presentista. En el momento en que Carlos Aguirre escribe el libro, este profesor de la Universidad de Oregon, autor de varios libros de historia, cuando escribe sobre la penitenciaría de Lima, donde se amansan los guapos y lloran los afligidos, como decía el vals Penitenciaría de Lima, de autor desconocido, este autor, cuando escribe y lo edita el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico,
lo hace, pues, estimados alumnos, el 2019, pero registra un trabajo y un universo sobre las cárceles de Lima de 1850 a 1935. O sea, un universo cuyo último contexto temporal es casi 60 años antes del trabajo de Pérez Guadalupe. Y es curioso cómo en ese libro encontramos el primer diagnóstico sociológico de lo que se concebía como faites. Y por eso yo les anunciaba que cuando miremos algo de los pulpos, a ver, compararemos, ¿no? Cómo eran los faites, ¿no es cierto? En ese tiempo ya del siglo XX, pero digamos en sus inicios, ¿no? O los faites de la década del 90 de Pérez Guadalupe. O sea, entre los varones de Lima, presos entre 1850, o sea, la mitad del siglo XIX, y 1935, el primer tercio del siglo XX, y el trabajo de Pérez Guadalupe en la década del 60, ¿no es cierto?, tercer tercio del siglo XX, hay, hay, un, hay una relación, hay una continuidad. Yo les adelanto, mi percepción es que sí, la noción de faite tiene una connotación básicamente patrimonial, pero originariamente también en una criminalidad no tan desarrollada en la capital, es decir, entre 1850 y 1935, tiene una noción asociada más a delitos de sangre. En el caso de la faitería Pérez Guadalupana, tiene una sensación más de control de la cárcel que no cuestiona la gobernanza del INPE, del Estado, pero que atrás de esa gobernanza hay un control de la droga y de la fuerza al interior del Urigancho, ¿cierto? Ellos son elementos como drogas, armas, ¿no? Ya no son tanto perfiles de tipo de delito, porque en el Urigancho de Pérez Guadalupe va a haber una faitería de robo bien, de robo alto, de robo profesionalizado, pero no tanto, ¿no?, de robo de personas que provienen de estratos de bajos recursos al comienzo, pero que se van integrando, como diría Durkheim, en la cultura del delito y cuyo estatus se eleva más o menos significativamente al de clase media alta, según los ilícitos que perpetren. Pero miremos quiénes eran faites, rateros, llamados caballeros en desgracia en la Lima del siglo XIX. Eran aquellas personas que se desconectan, dice el autor, dice caray, Carlos Aguirre, que se desconectan de las incidencias, hábitos y otros rasgos, ¿no?, normales, ¿no?, entre comillas, mayoritarios, para decir en el lenguaje del sociólogo, justamente con este autor de la sociología fundamental, estoy hablando de Durkheim, donde se nos ilustra que lo normal no es lo que la vida adecuada, la vida formal, y lo anormal, la vida delincuencial. Durkheim nos va a trabajar que justamente lo que llamamos anormal es solo lo minoritario, y lo que llamamos normal es lo que es cuantitativamente más relevante. En otras palabras, la conducta convencional, entre comillas normal, es solo la conducta de la mayoría. Y la conducta inmoral o anormal o amoral, como decía la sociología del siglo XIX, positivista, es simplemente lo minoritario, las conductas que la integración social cuestiona como conductas indebidas, impropias. Pero entonces, los presos en la imaginación de los reformadores penales tenían que abandonar, dice, su bagaje cultural y social desde el momento mismo en que ponen pie en la prisión, después de ser
expuestos supuestamente a una terapia rehabilitadora o como efecto de su exposición a normas y rutina carcelaria. Pero muy claramente, nos dice el autor Carlos Aguirre, eso nunca sucede en la realidad. Más bien los prisioneros llevan consigo el mundo externo a la prisión y posteriormente llevan consigo el mundo de la prisión afuera de la cárcel. Se enfrentan a los desafíos de la vida carcelaria con los recursos y desventajas que atraen de afuera. Y esto es lo central. Aprenden dentro de la cárcel mecanismos para hacer frente y sobrevivir a su condición, que cuando cumplan su condena perfilarán, que salga un delincuente más avesado o que salgan con condiciones y voluntad personal de no incurrir más en la praxis delictiva. El mundo, prima facie, dice muy bien Carlos Aguirre, para afuera, un poco la epidermis, ¿no? Del mundo para afuera de los presos de Lima estaba configurado por los reglamentos, por los manifiestos doctrinales de criminólogos expertos, por las ideologías llamadas rehabilitación, resocialización, reeducación, que de alguna manera se expresan como lenguaje y contenido oficial de ejecución penal por las autoridades de la prisión, los alguaciles, los guardias, los empleados del INPE. Sin embargo, la agrupación humana, la comunidad de presos, no conformaba una comunidad homogénea. Ese es el gran error, que ahora, por ejemplo, se presenta a todos los presos sicarios, secuestradores, malditos, ¿no? Entonces, en realidad, no eran entidades homogéneas, estaban permanentemente divididos, a decir de Carlos Aguirre, por múltiples fisuras de clase, de raza, de origen regional, de estatus legal, de edad, de cultura, entre otras variables. Y esta diferenciación estructural que no reproduce automáticamente las diferencias sociales fuera de la prisión, pero que efectivamente logra que la comunidad de personas a quienes se llama presos sean un grupo sumamente heterogéneo y fragmentado. Esta es una idea fuerza fundamental. Por eso, una aproximación sociológica, nos dirá Weber, tiene que tener parte de los dos métodos que se usan en sociología. El método cuantitativo, que nos va viendo la tendencia, el perfil genérico de la base social de la población penitenciaria de la POPE, y un perfil cualitativo, pues, que nos va diciendo detrás de la formalidad del perfil del preso, en realidad, qué subcultura, qué elementos, qué valores, qué idiosincrasias, qué cosmogonías, qué perfiles, qué identidades, hasta qué perjuicios existen. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que un perfil de los medidos por Pérez Guadalupe levanta en Lurigancho los valores del honor, del respeto, de la jerarquía, ¿no es cierto? También de la reserva, por ejemplo, en materia de las redes de comercialización de drogas, de poder, de tenencia militar de armas clandestinas, ¿no? De faite por cada pabellón y del faite de faites, que es algo así como la máxima autoridad delincuencial en Urigancho. Pero estos diversos segmentos o perfiles que son parte de la población masculina de las prisiones de Lima contenían en las décadas trabajadas por el autor del libro donde se amansan los guapos, Carlos Aguirre, contenían alumnos distintos orígenes,
Vamos a ver que en los albores del siglo XX, el origen de un preso negro de Malambo, de Guaral, a un preso campesino de la sierra, a un acriollado de Lima, va a dar ciertas características del preso que va a tener eco en la valoración de determinados estratos y divisiones entre los presos mismos. Mire lo que dice el autor, dice, mientras que los faites, por ejemplo, faites, ¿eh? Pues el término faite ya es usado por Carlos Aguirre, mientras que los faites, por ejemplo, eran temidos, temor, y admirados, y se esforzaban por defender su concepción del honor, de la respetabilidad y la masculinidad. En cambio, los rateros de medio nivel, de medio pelo, o los raterillos, los arranchones, por ejemplo, eran considerados personajes miserables, patéticos, en la percepción de lo femenino, hasta afeminados del bajo mundo dinero. Por eso la noción del, de lo femenino asociado a lo subordinado, a lo despreciable, al servicio de cuarta, es una noción, estimados alumnos, absolutamente arraigada en la historia y en las concepciones de la identidad peruana. No por casualidad se mantiene ahora hasta en nuestra facultad, en la que profesoras mujeres aparentemente no tenemos habilidades y destrezas que solo ostentarían docentes hombres. Miren qué tan arraigado está la visión de rol, de jerarquía, de respetabilidad, de masculinidad, versus la noción de pobre, miserable, patético, subordinado y hasta afeminado en el bajo mundo limeño. Entonces el afeminado, el cobarde, ¿no? Ese es uno de abajo, jamás será un faite. Ello, a pesar que no eran los únicos tipos criminales. Las cárceles de inicios del siglo XX en Lima no era solo pobladas por faites, pues. Y sin embargo, habían, por ejemplo, trabajadores y padres de familia por delito patrimonial, los llamados vagos, esos no eran faites, pues. Asesinos en serie, esos sí eran faites. Y miembros hasta de clases decentes eran parte del conglomerado variopinto que existía en las prisiones de Lima. Pero había un grupo sui generis mucho antes de la fenomenología del terrorismo que formaba parte de este grupo de presos. Era el de los presos políticos, era el de Haya, creo que Barrantes también en el Frontón, ¿no es cierto? O los presos en el Sexto, que tenían un pabellón, donde estuvo Arguedas, hasta donde recuerdo. Entonces, estos personajes de preso político que compartían las mismas instalaciones con los delincuentes comunes, pero no, ni las mismas condiciones, ni el espacio físico. ¿No es cierto? Estaban en el mismo penal, pero diferentes eran. Sus concepciones eran gente limpia, ¿no es cierto? En las comunidades de presos en las cárceles de Lima ofrecía una oportunidad de resaltar su heterogeneidad, su diversidad y hasta formas de solidaridad entre pares y entre distintos, ¿no? Porque compartían de alguna manera la mutilación pues, de su derecho constitucional de circulación, del ius ambulante. Y entonces se va a ver cómo funcionan las cárceles como caja de resonancia de la sociedad. Miren esta noción que después va a desarrollar Pérez Guadalupe, ¿no? Los barruntay como caja de resonancia de su propio barrio, ¿no? Y por eso ahí existía pues jerarquías, valores, tensiones del mundo exterior que se expresaban también al interior de las prisiones. Y adentro te decían mariquita, mujercita,
o le decían cobarde o te ponían una chapa de mujer, ahí había un perfil de preso de bajo nivel, de escaso poder y capaz de ser víctima, si no de agresión física, sí de visión de persona de segunda o tercera clase. Las cárceles de Lima estaban entre las pocas instituciones, dice Aguirre, realmente nacionales, y esto sí es bien importante, porque como el sistema de prisiones no estaba plenamente difundido, Lima, alumnos concentraba, ¿no? Así como el Colegio Alfonso Ugarte, no, el Colegio Guadalupe, concentraba la identidad de estudiantes o de presos de distintos lugares del país, ¿no es cierto? Eh, la diversidad regional, étnica, social y cultural de la población de los internos era aparentemente más difundida que lo que ha representado siempre San Marcos como crisol de peruanidad, de identidades, de etnias, de cosmovisión. No era solo el preso del Callao, el preso de Lima, la horrible. Vamos a encontrar en las cárceles de inicios de siglo presos de provincias, campesinos, negros, zambos, criollos. Entonces, un perfil de heterogeneidad hegemónicamente costeña, pero donde estaba ya representada la peruanidad en términos gruesos. Y entonces, en el periodo 1850-1935, los presos de Lima, fueron encarcelados en 3 instituciones: la penitenciaría de Lima, la cárcel de Guadalupe y ahí sí, la isla penal del Frontón, esa que ilusamente quieren resucitar ahora, cuando es todo un problema hasta el traslado del agua a la isla, cuando habían solo y básicamente presos políticos y presos de alta lesividad, donde había distintos estatus legales, penas, ¿no es cierto?, también diversas, y donde había una gama distinta de detenidos, ¿no? Carlos Aguirre habla de los enjuiciados. ¿Quiénes eran los enjuiciados? Un punto al que me lo diga. ¿Quiénes podían ser los enjuiciados en las cárceles de inicio del siglo XX? ¿Quiénes? Los procesados, pues, estimados alumnos, los enjuiciados. No es el término tecnocrático del enjuiciamiento del nuestro Código Procesal Penal acusatorio adversarial. No, los enjuiciados, los que tienen juicio en la mentalidad del común de los mortales. Pero habían otros, eran estos enjuiciados, estaban principalmente en la cárcel de Guadalupe. De otro lado, estaban los rematados. Estos enjuiciados eran los procesados. Los rematados eran, aún no habían sido sentenciados, pero ya, digamos, había una presunción sostenida o difundida en Lima, que no era tan grande, de culpabilidad. Y teníamos nosotros, ¿no es cierto?, los sentenciados, que purgaban, cuando los delitos eran graves, prisión en la isla penal del Frontón o en Guadalupe, en la primera prisión de las que hemos hablado. Los penitenciados, ¿qué eran los penitenciados? Los que habían sido condenados a la pena de penitenciaría, que como ustedes saben existía antes de la última codificación penal, que le puso en el estatus de internos a todos los que estaban en las prisiones de Lima. Entonces los prisioneros eran penitenciados o rematados o enjuiciados de acuerdo a su estatus procesal y de acuerdo a la naturaleza del delito. Y entonces, en el Frontón, por ejemplo, estaban principalmente penitenciados, o sea, delito grave, penitenciaría, la pena más alta. Y entonces cada prisión albergaba una distinta gama de internos que difería
significativamente respecto de su estatus legal. La penitenciaría de Lima, alumnos, entre 1862 y 1908, a fines del siglo XIX y en la primera década del XX, tuvo un máximo de 315 detenidos. Comparen ahora el universo del Urigancho, que cuando Pérez Guadalupe trabajó sobre este centro penitenciario, tenía alrededor de 5.000 detenidos. Ahora, alumnos, ¿te acuerdas, Jean-Pierre, cuánta población penal hay en este momento en Urigancho? Creo que son como 80.000, por ahí van, estimados alumnos. Entonces, miren la cantidad relevante de la POPE en la Lima en la que surgió el siglo XX, a la mitad del siglo XX y en las postrimerías del siglo XX. Y entonces, cada prisión tenía, pues, en ese caso, de 315 detenidos en la penitenciaría de Lima, cada preso tenía una celda individual. Oh, verían cómo son los pabellones del Urigancho ahora, ¿no? Los famosos dormitorios, en 30 o 40 albergados, y cada preso tiene un cubil, ¿no? Que es algo así como un espacio debajo de la mesa, de una mesa pequeña, a la mitad. Es como una madriguera, como si fueran abejas, los internos. Y por ejemplo, a pesar de ello, la pensión de la penitenciaría, perdón, la prisión de la penitenciaría ya presentaba hacinamiento, ya los 315 presos eran de mayor número al de la capacidad real en la relación que tenía la potencialidad de albergue con la cantidad de presos, al hacinamiento, ¿no? Las autoridades por eso enviaban a los presos que sobraban, a que ya no podían ser ubicados, a las prisiones de Guadalupe, Casamatas y al final hasta la isla penal de Frontón, en la que ahí sí no había estructura para aplicar, ¿no?, un reglamento penitenciario sistemático, ¿no? Y donde ya era muy difícil apostar por un tratamiento que implicara, aunque sea una obediencia formal a las normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un momento en que 274 criminales sentenciados al panóptico, lo que diríamos ahora el pabellón de máxima seguridad, estaban cumpliendo su pena en Guadalupe, 274. En 1908, la capacidad de ese penal llegó a 400, no, su capacidad era mucho menor, se incrementó a 411 y después en 1920 a 515, según cifras recogidas por Aguirre, ¿no es cierto?, en la historia, en la revista peruana, ¿no es cierto?, editada por Mariano Álvarez, Visitas de Cárcel, revista peruana, 1879-1920. Entonces, había ya, que duda cabe, hacinamiento, el número de presos era superior, ¿no es cierto? La población de Guadalupe era mixta, más heterogénea que la de la penitenciaría. Albergaba acusados que esperaban sentencia, o sea, procesados, pero también a criminales ya condenados a penas de cárceles no tan altas, a penitenciados condenados por distintos juzgados de todo el país. En la prisión de Guadalupe venían condenados de todo el país, venía gente de las regiones, del sur, del norte, de la selva y también, que duda cabe, de la parte andina del país. Guadalupe siempre aparecía, ¿no es cierto?, como penal donde estaban presos de Canta, de Huarochirí, también presos políticos, convictos sentenciados por tribunales militares, desertores, soldados indisciplinados, militares culpables de otro delito. Estaban arrejuntados el fuero militar y el fuero común. Y ojo, alumnos,
Yo sí levantaré mi voz, gane quien gane las elecciones, pero yo sí creo que hay paquete pro crimen. Uno de ellos es justamente, me he acordado, aquella norma que hace 2 o 3 días, hace poquísimos días, ha normado que los delitos comunes perpetrados por militares en actos funcionales se juzguen en el foro militar. Ya no es solo las normas que le dan todo tipo de garantías, actuaciones sobregiradas, a veces de violencia, al confrontar hechos de movilizaciones o violencia urbana, que se deberían medir por el balancing del equilibrio o no de la acción militar o policial en fuero común, sino que ahora de frente esos hechos van al fuero militar. ¿Se respetará en esa instancia, estimados alumnos, el principio de imparcialidad? Yo creo honestamente que no. Ahora hay una reminiscencia pues, a toda la normatividad penal especial de la dictadura, ¿no? Cuando en el contexto de la confrontación con el terrorismo, se aplicaron, por ejemplo, fuero de jueces sin rostro, no se sabía quién juzgaba, ¿no? Y no podía hacerse un balance desde el principio de publicidad de la naturaleza y la equidad de los fallos jurisdiccionales. Pero regresemos al tiempo que estábamos trabajando. Por ejemplo, alumnos, ¿no es cierto? El número de presos que ingresaban a Guadalupe después de la guerra con Chile y la ocupación chilena de Lima podía estar relacionado no como una caída de los índices de delincuencia, sino con el estado de desorganización en el contexto posguerra con Chile de las fuerzas policiales. A ver, tenemos algunos datos nada más para no marearlos con tanta información. Quiero que entremos, alumnos, a los perfiles de balance de fuente, por ejemplo, de Miro Quesada, en sus breves apuntes de mesología criminal. Algunos hoy sociólogos, entre comillas, desprecian la mesología, no, alumnos. La medida de lo cuantitativo es relevante para ver las tendencias en los procesos de criminalización. Entonces tenemos alumnos, por ejemplo, que en la cárcel de Guadalupe, entre 1870 y 1889, en la cárcel en 1870 en Guadalupe eran 454. Y en 1876, o sea, 6 años después, eran 528. Había 100 presos más. Nos diríamos, ahora diríamos, es una minucia. En un solo día aumentan en algunas cárceles grandes 100 presos, pero en ese tiempo era relevante. Con datos, por ejemplo, de presos en la penitenciaría de Lima, en 1877, miren, qué interesante, habían 386 presos, pero vamos a los otros datitos, ¿eh? 55 eran blancos, o sea, caucásicos, 14.2%. 33 eran negros, 8.5%. Ya estaban ya los negros, ¿no? 187, ojo, pestaña y oreja, eran indígenas. Entonces, ¿cómo se expresa la sociedad terrateniente, latifundista, que repercute en la criminalización de los indígenas? Acuérdense de los famosos curas doctrineros, 187 indígenas, su reminiscencia, ¿no? Su conchito en los primeros años de la República, años ya después de la posindependencia. Miren, chinos, no había, no había chinos en 1877. En 1891 ya empiezan ya 19 chinos, ¿no? Y mestizos eran 68. De donde quienes eran los mayoritarios, ¿eh? Eran los mestizos, ¿cierto? Pero prioritariamente eran los indígenas que estaban en la penitenciaría, que era la cárcel más terrible de Lima. Y vean eso en 1877.
Y veamos los alumnos en 1909, ¿no? 35 blancos, 15 negros, 351 indígenas, ¿no es cierto? Y 10 chinos. Entonces, ¿quién era la población más encerrada en Lima a los comienzos del siglo XX? Los indígenas, hermano. Miren, ¿esto ha cambiado en nuestro sistema penitenciario? Por supuesto. Primero por la descentralización de las cárceles en provincias, pero también por el tipo de delito que se comete más en la contemporaneidad. En esos tiempos, los daños patrimoniales, el abigeato y el robo eran los delitos cuantitativamente más relevantes. Los delitos de sangre, como vamos a ver más adelante. Y entonces este proceso de expansión que iba también en desarrollo, el del sistema judicial a nivel nacional, nos va dando cuenta en los trabajos, por ejemplo, de Manuel Burga y de Alberto Flores Galindo, como el apogeo y la crisis del sistema penitenciario de inicio del 20 dice relación más con una población indígena, aborigen, seguida, sí, por población mestiza y por población blanca y negra. Bien, no quiero repetir datos para evitar mareos, pero vean las ocupaciones de los presos de ese tiempo. Mire, a Pérez Guadalupe, que ha investigado muy bien lo que piensan los presos, qué cosa es la ideología Baruntay, tal vez hubiera fortalecido su trabajo, que hiciera una suerte de mesología criminal para investigar, por ejemplo, el perfil de las ocupaciones de los presos de la década del 60 y del 70 en Urigancho. Porque, por ejemplo, Aguirre, cuando históricamente trabaja sobre la fuente de Miro Quesada, breves apuntes de metodología criminal, nos dice, miren, que en la cárcel de Guadalupe entre 1870 y 1915 eran artesanos 36,8%. Miren la Lima que se veía ahí, artesanos, zapateros, carpinteros. Era la Lima del desarrollo industrial consolidado, ¿no? Era la Lima que estaba en el tránsito de una economía de intercambio a una posterior economía capitalista industrial. ¿Quiénes más eran? Obreros, eran 18,8%. Obreros eran menos que artesanos. Labriegos, o sea, campesinos, eran 15,9%. Comerciantes, 10,2%. Empleados, ¿no es cierto? 5,5%. Militares, 5,4%. Domésticos, 4,2%. Marineros, 1,2%. Profesionales, no llegaban ni al 1, 0,8%. Estudiantes, 0,6%. Artistas, 0,3%. Propietarios, 0,2%. Entonces, ¿quiénes eran los encerrados? Los encerrados mayoritariamente eran artesanos, obreros y labriegos. 36, 18 y 15. O sea, tienen 48 más 15, casi 63% de presos eran los que procedían de la artesanía, del trabajo asalariado o del campo. Pues es una sociedad de tránsito, ¿no? Es una sociedad todavía, ¿no? De absoluto desarrollo industrial. En la penitenciaría de Lima, alumnos, ¿no es cierto? En 1900 había 315 presos, en 1928 había menos, ¿no? Era 234, pero la cresta había sido en 1911, ¿no? Hasta 1925, en que hubieron 354, en el oncenio de Leguía, en la época de Aya y de María T., en el surgimiento de la CGTP o de la Confederación Campesina, en el arraigo de la Universidad Popular, en Vitarte, por ejemplo, en ese tiempo ya de desarrollo más capitalista, la mayor cantidad de presos se incrementó en esos años.
Y veamos, por ejemplo, alumnos, y esto sí es bien importantísimo, oreja, qué tipo de delitos se perpetraban en la penitenciaría de Lima entre 1862 y 1890. A fines del siglo XIX, ¿qué delitos, por qué delitos estaban internos en las cárceles de Lima? En la principal, en la penitenciaría, donde estaban, como ya hemos dicho, los delitos más graves. Miren, el número total por homicidio entre 1862 a 1890, 38 años, casi 40 años, el número total de delitos que se perpetraban en los 40 últimos años del siglo XIX fueron los siguientes. Por homicidio, 1018. Por homicidio, ¿no? Delito de sangre. Por el llamado homicidio múltiple, 35. Homicidio frustrado, o sea, atentado, 31. Homicidio y otro delito, 49. Parricidio, 8. Filicidio, 3. Uxoricidio, pareja, 16. Infanticidio, 3. Fratricidio, hermano, 4. Fusilamiento, 5. Uxoricidio y otro, 2. Intento de uxoricidio, 1. Pues había un total de 74.4% de homicidios y similares. Pues miren, la trascendencia del delito de sangre. Perdón un momentito, alumnos, perdón. Aló, 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 aló. Entonces, estimados alumnos, adviertan pues que la cantidad trascendente de delitos de sangre que había en la década de en los 40 años de 1862 a 1890. ¿Cuál era el segundo ítem? El segundo ítem era lesiones y violencia. Y tenían lesiones con asalto, incendio, asalto, era un total de 5.6%. Miren, los delitos de sangre, 74.4%. Los delitos de lesiones, que también son contra la integridad física, 5.6%. Y vean los delitos económicos, esos que ahora son la principal tendencia criminógena en nuestro país. En delitos económicos, el robo, había 134 presos, robo y otro 39, hurto 21, abigeato, que ya ni existe ahora, 17, salteadores, ¿no? Que eran esos billetes que roban en grupo, ¿no? Los salteadores eran 10, falsificación 25, delitos económicos 15.6%. Ahora son la principal fuente de dañosidad social, que no es como lo sabemos, extorsiones y sicariato como nos lo presenta la criminalidad mediática. Y miren qué interesante, delitos sexuales a fines del siglo XIX solo eran del orden de 2.1%, estimados alumnos. Y ahora son el segundo nivel de delitos que se perpetran en nuestro país. 2.1%, estupro, violación, pederastía, sodomía, hasta castración, todo eso no llegaba sino al 2.1%, 2.1%. Ahora, después delitos contra el orden público, esto es antes de que existiera terrorismo, obviamente, que eran la sublevación, 13%, motín militar, 14%, insubordinación, 1%, rebelión, 6%, reos prófugos, 3%. Bien, ¿no? Los delitos contra el orden público eran más
perpetrados por sujetos activos militares de insubordinación a la reglamentación policial y militar. Y en la isla del Frontón, donde estaban pues, los presos de mayor carga criminógena, bueno, pues por robo estaban 73 presos. Ahí empezó robo siempre, ¿no? Por homicidio 62, a contracorriente de lo que pasaba pues en la penitenciaría. En el Frontón había más por robo, pero también casi igual, un poco menos por homicidio. Asalto y robo solo estaban 8, hurto 6, lesiones 5, violación 4, estupro 3, pederastía, rapto y abigeato 1. Entonces el 40% de los presos del Frontón eran por robo y el 34% por homicidio. Y miren qué interesante el origen regional de los presos. De Ancash habían 19, de Arequipa 18, de Ayacucho 12, de Cajamarca 28, de Junín 8. Y miren el antecedente que hay hasta ahora, ¿no? Que se mide en el nivel del pulpo. De La Libertad habían 61, de Lima 198, de Puno 8, de Tacna 15. En las memorias de la penitenciaría de Lima, y ahí va eclosionando, ¿no es cierto?, los antecedentes de presos. Y se pregunta, Carlos Aguirre, ¿eran delincuentes de extenso prontuario los que estaban en el Frontón? ¿Era su encarcelamiento la culminación de una vida delictiva o viciosa, como estigmatizándolo se los presentaba? En realidad, los reos de la penitenciaría que habían cometido los crímenes más atroces, ¿no es cierto?, inauditamente, los delitos más atroces habían sido cometidos por delincuentes primarios. Y eso tiene que ver con toda una reflexión causal de los orígenes de estas conductas en delitos atroces. Voy a leer lo que dice Aguirre sobre la materia, ¿no? Para que vean que no necesariamente lo habitual y reiterante es igual a delito de mayor carga criminógena, o por lo menos no lo era en los inicios de la República. Carlos Aguirre dice que en su estudio de 1917, gobierno de Leguía, ¿no?, sobre los presos tatuados del panóptico, los tatuados del panóptico, Marino, Alegre y Pacheco ofreció detallados esbozos biográficos de 27 detenidos. Miren, qué interesante es el uso de la biografía, de la vida de los presos, para sobre la base de ese análisis detalloso, acucioso de su trayecto de vida, tener un perfil mucho más realista, pues, de lo que procesalmente se llama el carácter. No el carácter si son violentos, no, carácter es el perfil, ¿no? Un poco la trayectoria, la foto, digamos, de modus vivendi y de historia de vida del preso. De estos 27 detenidos que trabajó Marino Alegre, 17, que era el 63%, fueron presentados como de vida regular, sin antecedentes penales, y 8 como de vida irregular, y solo 2 aplicaban a una definición de que su conducta se diagnosticaba como la existencia de una carrera delictiva. O sea, en nuestra versión moderna de faites, solo 2 habrían sido faites, y eran mayoritariamente los que venían de conducta regular, que ganaban 63%, a los de conducta irregular, que eran 8%. Entonces, los autorretratos de estos reos, ¿no?, dan ciertos detalles sobre su pasado. Por ejemplo, el preso 294, ¿no?, el Alegre no los identificaba con nombre, sino con número, sabía leer y escribir, vivía una vida regular,
Sus padres eran trabajadores honrados. El preso 75, que era un indígena de 32 años, sabía leer y escribir. Jamás había tenido mal comportamiento. Era sumamente estimado por sus superiores en el ejército donde había servido. El preso 319 era un mestizo de 22 años. Jamás había estado involucrado en actividades delictivas. Había sido trabajador diligente y su entorno familiar fue descrito como bueno. Entonces, no había reincidencia entre los presos de la penitenciaría, pero habían cometido un delito llamado atroz. En 1909, apenas 10 de 411 reos aparecían como reincidentes. Los delincuentes ocasionales y primarios parecen haber abundado en la penitenciaría y un buen número de ellos sostenía además haber sido enviado a prisión como resultado de injusticias, errores y venganzas. En buen romance eran presumiblemente inocentes. Entonces, eso arroja dudas, como bien señala Carlos Aguirre, en la asociación entre quien purgó prisión en el Panóptico, era una población de temibles asesinos, ¿no? Expertos penales y gente violenta, peligrosa. ¿No? La mesología dice otra cosa. Y los perfiles históricos biográficos dicen distinto. Por eso, alumno, la tesis que maneja su profesor y que ha reafirmado en su tesis doctoral, la tesis que cuestiona la homogenización en el perfil de los presos, tan influenciada por la criminología mediática, es falsa, hasta desde la historia, ¿no es cierto?, de los reos en los inicios de la República. Entonces, miren, veamos perfiles de personas que se reportaban, sin embargo, a nivel periodístico y mediático, de manera amplia y sensacionalista, como grandes asesinos, ¿no? Y que fueron estudiados por los criminólogos positivistas de ese tiempo. Por ejemplo, presos como Manuel Peña Chacaliaza, Lorenzo Maquiavelo, Enrique Rojas y Cañas, Alejandro Montes y Emilio, apodado Carita Williman. Este Carita es famoso, ¿no? Que eran las celebridades, dice, del bajo mundo criminal de Lima. Chacaliaza era un asesino indígena. Se hizo célebre porque era ampliamente temido, porque llevó a cabo una de las fugas más publicitadas de la penitenciaría. O sea, se fugó el campesino que era asesino indígena. Maquiavelo, que era triple homicida, 3 muertes, fue objeto de extensas y encendidas discusiones de los expertos criminólogos positivistas que querían definir cuál era su estatus mental, pero querían verlo como enfermo, ¿no es cierto? Como morboso, como delincuente nato probablemente. Rojas y Cañas, quien asesinó a su amante sin ninguna razón aparente, recibió también la atención de criminólogos. Probablemente atrás habría habido algún problema de celotipia o de pasión. Después Montes, que era un sirviente doméstico indígena que asesinó a sus patrones en 1916, fue objeto de estudio criminológico detallado, el más detallado que jamás fue realizado sobre un solo criminal. Recibió abundante cobertura de la prensa diaria, según Fuentes Castro en su libro sobre criminología peruana, sobre la crónica llamada de un horrible crimen. Wilman fue una de las auténticas celebridades criminales de su tiempo y hasta tuvo un estatus literario. Entonces, de donde Carlos Aguirre saca una conclusión, estos homicidas súper terribles, aparentemente eran personas bastante comunes, que habían llevado precedentemente una vida ordinaria, no eran monstruos que la prensa sensacionalista
y los criminólogos hegemónicos deseaban proyectar. La mayoría de los internos del panóptico pertenecían a las clases trabajadoras y compartían espacios culturales y físicos que eran comunes a los sectores populares de Lima, por ejemplo, los sitios de canto andino, la Universidad Popular, las fiestas de las fábricas obreras. Muchos de ellos vivían en callejones, frecuentaban cantinas, asistían a jaranas, peleaban por razones aparentemente triviales. Muchos fueron el resultado de disputas personales, del honor, que usualmente giraban en torno a las minucias, dice Aguirre, de la vida cotidiana. Entonces no eran unos monstruos. El consumo de licor, ahí estamos, desempeñó un papel importante, era el licor, no era la droga, aunque sus efectos fueron exagerados, ¿no es cierto?, para defenderse por los propios imputados, estaba borracho, ¿no? Algunos que llegaban al homicidio reflejaban patrones de socialización basados en ideas jerárquicas, machistas, sobre cómo debían ser las relaciones interpersonales. A mi mujer ni la mires ni la toques, ¿no es cierto? Lo que explica, por ejemplo, el feminicidio contemporáneo. No era raro que hayan asesinatos debidos a un sistemático abuso conyugal. No era poco frecuente los episodios trágicos que terminaban en homicidios de sirvientes domésticos, de peones, a los que se despreciaban. Ese tufillo terrateniente, latifundista, de personas que aún no tenían tierras, pero que se creían superiores, existe hasta ahora, ¿no? Ese indígena, ese pobre tonto, ese serrano, ¿no? O sea, la discriminación, ¿no?, de la superioridad que dicen muchos psicólogos que en el fondo reflejan ideas de inferioridad de la misma persona que discrimina. Entonces, los episodios que llevaban a homicidios y terminaban en condenas en la penitenciaría no eran usualmente premeditados, con planificación, con alevosía, pero no es que carecieran de motivación, serotipia, orgullo, honor, propiedad. Entonces hay ejemplos interesantes. Miren, alumnos, veamos algunos, ¿no? En la Lima de inicio del siglo XX, Pablo Bambarén, policía mestizo de 29 años, que vivía con su conviviente Victoria Macedo en un callejón de la plazuela de Santo Tomás. Victoria desarrolló una afición tan fuerte por el alcohol que él la dejó y se mudó del callejón. Pero un día de 1911, luego de estar bebiendo varias horas en una taberna con un inspector de policía, Pablo fue a la casa de su exmujer. Primero fue a la estación policial, cogió su arma y salió de guardia. Y cuando pasó por el callejón donde aún vivía Victoria, y la bebió bebiendo alcohol en compañía de otras personas, ¿no es cierto?, se le invitó a quedarse y él lo hizo así. Pero después estalló una discusión en la expareja que terminó con 2 disparos contra Victoria. Victoria falleció y Pablo fue sentenciado a 13 años de penitenciaría. ¿Era solo un alcoholizado, un borracho? ¿O había toda una historia previa entre imputado y víctima? Obviamente es lo último. Otro caso, ¿no? Melchor Bustamante era un músico sambo nacido en Lima. Tenía 54 años en 1896. Vivía con una mujer llamada Faustina, a la que también se le conocía como Cascabel. Según algunos testimonios, Melchor de Sambo regentaba con ella un burdel en la ciudad sureña de Chincha. Una pareja que vivía en Lima y regentaba un burdel en Chincha.
Debido al comportamiento abusivo que él tenía, al tratador Faustina decidió dejarlo y se vino de Chincha a Lima. Bustamante aparentemente fue detrás de ella, la encontró y la mató, porque ella se rehusó a regresar con él. Melchor se escapó y se mantuvo como fugitivo durante 2 años. La policía lo describía como un sujeto de carácter díscolo y pendenciero. Fue capturado, miren, en Guayaquil en 1898 y fue extraditado al Perú. Se le sentenció a 15 años de penitenciaría. Pero esta era ya su segunda condena. Ya había pasado 12 años precedentemente en el Panóptico. Este sí era un perfil ya de faite, ¿sí o no? Sí, era un reiterante, ¿no? Ambrosio Flores era un agricultor de 55 años. Era portero en el Callejón de Camarones. Entonces ese es un lado distinto de un chamba, ¿no? De abajo, ¿no? Entre las clases más bajas del Lima. Flores intervino en una acalorada discusión entre dos residentes que terminó según los castigos cuando uno, es decir, Flores, apuñaló a un residente. Ambrosio y su abogado defensor insistieron en que la víctima era un ex convicto de muy malos antecedentes, ¿no es cierto? Que había predisposición en contra del imputado porque como portero, Ambrosio no permitía que su marido llevara ron al callejón y la mujer del occiso le imputó a él como asesino. Ambrosio fue condenado a 12 años en la penitenciaría, que después le fueron reducidos a 11 por la Corte Suprema. Otro caso es el de Acam, que era un chino de 48 años, empleado en un garito del Callao, es decir, en un prostíbulo del Callao. Este Acam, estimados alumnos, ¿no? Le pidió que le prestase un sol a un usuario del prostíbulo, ¿no es cierto? Manuel Guerrero, que llegó al local para apostar y parecía tener buena suerte, pues ganó hasta 14 soles. El portero le pidió que le preste un sol y Guerrero le respondió con un puñetazo en la cara. Pues enfurecido, Acán fue a la cocina, cogió un puñal con el que mató a su contrincante. Acán fue condenado a la pena capital, a la pena de muerte, a pesar que su defensa sostuvo que no se le podía considerar una persona ecuánime. La sentencia posteriormente fue convertida, reducida a 15 años de penitenciaría. Muchos presos de la penitenciaría eran trabajadores agrícolas, de chacras, haciendas, de los valles que rodeaban Lima. Estos habitantes rurales no estaban tan disociados de la población urbana de Lima, traían leche, carne, vegetales a la ciudad. Eran un conglomerado multiétnico de peones, de empleados regulares e irregulares, que vivían en las rancherías de las propiedades agrícolas. Vivían a veces por cuenta propia como leñadores, comerciantes, trabajadores itinerantes. En septiembre de 1869, Pedro Reyes, un peón y leñador de la hacienda Caraballo, era hacienda Caraballo, de 58 años de edad, fue acusado de haber asesinado a un compañero, el peón negro Manuel Cárdenas. Asesinato entre peones, uno mestizo y otro negro. Reyes alegó no recordar lo sucedido porque estaba sumamente borracho, pero admitió que el cuchillo usado para cometer el crimen le pertenecía. Entonces, en el enjuiciamiento se probó que la causa aparente del crimen fue una disputa por 2 reales. El juez aceptó que Reyes había estado borracho y tuvo en cuenta que siempre antes había sido un hombre formal. Aún así, Pedro fue sentenciado a 11 años en la penitenciaría. Ese mismo año,
¿no? En 1869, en otra hacienda de Lima, Pedro Pablo García, un peón negro, dio muerte a Cipriano Tenorio, un anciano, compañero de trabajo. Habían estado bebiendo bastante un domingo luego de terminar de cortar madera. Al regresar a la hacienda comenzaron a bromear y Cipriano, según varios testigos, arrojó un puñado de arena en los ojos de García. Este sacó un cuchillo y lo mató. Según su abogado defensor, García estaba en estado casi de locura por la excesiva borrachera que se encontraba. Tal vez exageraba el abogado en estado de casi locura. También fue sentenciado a 11 años de penitenciaría. Otro caso es de Pablo Alemán, un ladrillero de 43 años, que administraba un tambo, sitio donde se archiva comida y enseres, en la hacienda de Huachipa. Miren, hacienda eran alrededores de Lima, ¿no? A unos kilómetros de Lima, donde vendía licor y comida. Una noche el capataz de la hacienda, un capitán del ejército de nombre Ismael del Campo, fue a beber en el tambo con el comisario de la localidad. Cuando estaban por irse, hubo una discusión entre Alemán y del Campo. El primero sacó un cuchillo, apuñaló a del Campo y huyó. Posteriormente fue detenido. Según el comisario, Alemán tenía una vieja rencilla con el difunto, quien alguna vez lo había humillado, dice, lo que fue posteriormente confirmado por el hacendado. Estaba guardando su rencor. Para demostrar la naturaleza del asesino, el comisario observó que Alemán ya antes había sido condenado a 11 años de prisión por homicidios, era un veterano. Ahora se le encontró culpable y se le sentenció a 15 años de penitenciaría. Los esbozos de presos procedentes del interior del país son similares, son delitos de sangre, rencillas, ¿no es cierto? Rencillas previas o emergentes, borrachera, gente de estratos de abajo, ¿no? Ricardo Carmona vivía en Huambocancha, una hacienda en el departamento de Cajamarca. Un día de 1904 fue violentamente atacado por unas cuantas personas de malos antecedentes mientras bebía licor tras haber terminado sus tareas diarias. Miren lo arraigado que estaba el beber licor, ¿no? Al intentar defenderse cometió un asesinato cuando lo asaltaron entre varios, por el cual fue condenado a 9 años de penitenciaría. En 1900, Aurelio Cueto era un soldado del regimiento de los húsares de Junín de Trujillo. Un cabo le robó dinero, pero no se tomó ninguna medida por ello. El cabo todavía se burlaba, lo acosaba, un día incluso lo atacó con un cuchillo. Cueto terminó asesinándolo como resultado de su, entre comillas, tremenda ofuscación. Fue sentenciado a 20 años en la penitenciaría de Lima. Saturnino Fuertes era de Canta, provincia vecina de Lima. Pasaba cierto tiempo lejos de casa pastando su ganado en la hacienda Huampaní, junto con su esposa y 3 hijos. Un día de 1898 fue invitado a tomar unos cuantos tragos y al regresar a casa, su esposa lo recibió con insultos y otros actos hostiles. Desgraciado, te chupas lo que ganas, tus hijos no tienen para comer. Sumamente ofuscado, Fuerte le dio muerte, por lo cual fue sentenciado a 15 años de penitenciaría. Pues en realidad, la penitenciaría era usada para castigar a un segmento de población que había cometido crímenes, dice, no solo contra la ley, sino contra la religión, y que eran crímenes serios, pues eran asesinatos, ¿no? Pero no eran monstruos, pues, esos seres inhumanos, no eran sicarios, no eran parte de una carrera criminal en su mayoría, ¿no es cierto? Venían a ser, dice Carlos Aguirre, el destilado de patrones de comportamiento abusivo y violento. En realidad caracterizaba la idiosincrasia hegemónica
de perfil de masculinidad y también a las mismas instituciones estatales, como la policía, el ejército, la escuela, donde se inculpaba valores de fuerza, de honor, de poderío. Entonces la mayoría de los presos provenían de clases bajas, trabajadoras. Entonces la penitenciaría no buscaba tanto rehabilitar, ¿no? Que no era para criminalizar a gente que había cometido hechos contra la vida, más que contra la propiedad. Castigar lo que se llamaba crímenes atroces de sangre en personas potencialmente peligrosas para la sociedad. Entonces, alumnos, la idiosincrasia frente a delitos de sangre era de mayor culpabilización. Esos eran los llamados faites. ¿Y quiénes, cómo se percibía a los rateros? ¿No? Los pobladores de Lima, policías, periodistas, criminólogos, otros observadores, veían al ratero más bien como un ladronzuelo de poca monta, repugnante, oportunista, reincidente, ¿no? Que siempre iba a volver a las andadas, pero que era en esencia irreformable. Los raterillos ya de condición permanente no cometían en esta idiosincrasia delitos por necesidad, sino porque eran vagos, por su aversión al trabajo honrado y estable. Entonces eran producto no de la injusticia, de la pobreza o del hambre, sino de la falta de autoridad de sus hogares, de la falta de disciplina en la escuela, el hogar y la sociedad. El ratero, dice, lo era porque había una extendida tolerancia por parte de autoridades negligentes. Alumnos, cuando yo les leo esto, ustedes no verán un poco cercana la idiosincrasia que hay de algunos sectores sobre los rateros, incluso los primarios. Son vagos, ¿no es cierto? Que no quieren trabajar, sucios, cochinos, menesterosos, ¿no? Negligentes, ¿no? En octubre de 1892, la Gaceta Judicial publicó una editorial sobre los rateros, que la vamos a leer para dejar ahí la clase, que adrede los hechos retroceder a fines del 19, comienzo del 20, para después volver a Pérez Guadalupe, 60, 70, 80, y vamos a terminar con los pulpos, ¿no? Para ver si nuestro perfil de criminalidad, como ya se lo estoy sugiriendo varias veces, ha ido variando, estimados alumnos. Entonces miren lo que decía la Gaceta Judicial sobre los rateros. En pocas ciudades abunda este género de delincuentes como en esta capital. Esto debido, los rateros, no solo a la deficiencia de la policía, sino y en primer término a la impunidad en que quedan después de perpetrar sus fechorías. El intendente, explicaba la Gaceta, enviaba rateros al juez, quien como regla general rechazaba los cargos por la escasa importancia de los delitos, y luego enviaba el expediente al juez de paz local, quien a su vez los dejaba libres sin cargos. Entonces, la imagen del ratero como un delincuente oportunista, semicobarde, coloreaba también la opinión de algunos activistas defensores de la reforma carcelaria. Miren, está citando a Carlos Aguirre, a Ángela Ramos, que es una mujer que escribía en la revista Mauta, fundada por Mariate, que sus análisis de la ley de conscripción legal y la vagancia son francamente admirables. Y aquí, sin embargo, Carlos Aguirre dice que Ángela Ramos describía a los rateros como figuras patéticas, a pesar de la simpatía que ella sentía por los presos. Ángela Ramos, citada literalmente, habría escrito: nuestros rateros criollos apenas si se dedican a contar el cuento del tío, a robar gallinas, a comer y no pagar, y los más audaces a ser carteristas. Muy de tarde en tarde se da cuenta de un robo de relativas proporciones
alguna casa de comercio. Es por esto que nuestros infelices ladrones constituyen una legión de harapientos en las cárceles, cuyo solo espectáculo oprime el corazón más duro. Nuestro ratero es un vulgar ratero que se lleva lo que encuentra mal parado y se acabó. En realidad, no le hace injusticia Carlos Aguirre a esta opinión de Ángela Ramos, esta mujer que tenía sensibilidad social, que conocía el mundo jurídico, que analizaba lo que significó la ley de la vagancia como explotación servil de los presos más pobres, a esta primera feminista sin saberlo y primera criminóloga sin saberlo de las prisiones en el contexto de la década del 20 al 30, le hacía claro que los rateros eran, pues, eran atorrantes o faites, alumno, eran barruntay o faites. ¿Qué me dices, mi alumno? Eran barruntay, pues, alumno, ¿no? ¿Y quién era faite en estos tiempos? El asesino, pues, el que había perpetrado un delito de sangre, pero que, como lo hemos referido ya, no era necesariamente un sicario, pues alguien que mata por matar. Y además, el contexto, qué tan trascendentes, estimados alumnos. El contexto era una Lima más pequeña, donde Carabello era una hacienda externa, Huachipa también, imagínense. Eso ahora es parte del radio urbano de la capital. Por ejemplo, José Gálvez contenía, poeta y cronista, pues el gran José Gálvez, miren, ¿no? Tenía hasta una dimensión de género al desprecio con que se pintaba a los rateros. Y escribía José Gálvez lo siguiente, y ahora sí, vamos a terminar la clase. Los verdaderos bandidos pertenecen a la historia antigua. Hoy apenas quedan rateros, muchas veces ridículos, y miren a el gran José Gálvez, y hasta afeminados, estaba diciendo hasta homosexuales, ¿no? El bandolero de antaño tuvo colorido y fuerza, era audaz y astuto, no rehusaba un combate, robaba en grande, era capaz de asaltar una casa y de salvar una vida, y muchas veces moría con la cara frente a la muerte, de un balazo en el corazón, convencido de que había cumplido una vida hermosa y fieramente masculina, valores de patriarcado, ¿no? El ladrón degeneró al ínfimo género de robar gallinas. Apareció entonces la nube de rateros, ¿cierto? Los grandes ladrones desaparecieron con el aumento de la policía y el progreso general. Qué equivocado estaría si escribiera estas líneas José Gálvez sobre los delitos patrimoniales. Pero en ese tiempo era un descenso, pues, en la práctica del delito patrimonial, un ascenso en la práctica de los delitos de sangre. Bueno, estimados alumnos, yo les voy a pedir que todos prendan sus cámaras, porque no sé si está el delegado, porque tenemos que hacernos el pantallazo para probar que hemos dado la clase. A ver, estimados alumnos, por favor, ¿está el delegado? ¿Estás ahí, Jean-Pierre? Jean-Pierre, ¿cómo estás, Alberto? Buenas noches. Disculpen que salude a Alberto. Alberto, pues, es mi alumno de hace 2 años que me está siguiendo en todos los cursos que hay en la facultad. Entonces, le tengo ya estima, pues, estimado. Cuando no lo veo, ya lo extraño. Ya. Es recíproco, doctora. Muchas gracias y Ya lo sé, Alberto. bueno, Además, eres un buen alumno. A gracias. ver, a ver, estimados alumnos, sonreímos. Maggi, estoy viendo solo tu foto. A ver, prende tu cámara. José Eduardo estaba viendo un perrito, ¿era? No sé, algo así. Era un can, ¿no? Aida, qué seria estás, estimada. Mira, en cambio está sonriendo, Marcelo también. Maggie también está sonriendo. Elmer,
Sonríes bien, hijo, pero tus anteojos son grandazos, hijo. Bueno, no nos hemos visto mucho, ¿no? ¿Hemos tenido alguna vez clase presencial, hijo? Creo que todavía, ¿o sí? ¿Hemos tenido? No, no. Ya Todavía, doctora. algún día de esto la vamos a tener. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Prácticamente ha sido Carlos Aguirre, ¿no? Pero lo que quería metodológicamente era comparar, ¿no? Fines del 19, mediados del 20 y ahora 2025-2026, cuando veamos un poco sobre los pulpos, ¿no? Para ver cómo una criminalidad de una ciudad pequeña, artesana, campesina, ¿no es cierto? Delitos de sangre, prioritariamente, a una criminalidad más grande, delitos patrimoniales, principalmente ya con Pérez Guadalupe, ¿no es cierto? Como alcohol pasará después a ser qué? El alcohol con qué será suplantado, alumnos, ¿con qué? Ah? ¿Con qué? Con droga, pues hijo, ¿no? Y ahora tal vez será siendo reemplazado con criminalidad organizada, ¿no? Con criminalidad de altísimo nivel. A propósito, el señor Trump, que es un personaje que no es de mi devoción, ha anunciado esta semana que ha sido asesinado el lucero máximo del tren de Aragua. No sé si han tomado conocimiento de eso, en un operativo especializado en Venezuela. Vamos a trabajar sobre algo, pues no con detalle como en la maestría, pero algo. Trataremos de criminalidad organizada y el perfil más contemporáneo de criminalidad, de alguna manera influenciada por Venezuela, Colombia, que en este momento vivimos en el país. ¿Estás alzando la mano, Elmer? ¿Quieres decir algo? Sí, Elmer. No, doctora, creo que la cámara estaba bloqueándose. Ah, la Mía. cámara se está bloqueando. Jean-Pierre, ¿ya tomaste el pantallazo? Hola. Yo te estoy viendo, Elmer, ¿eh? Te estoy viendo. Bueno, si ya se tomó la foto, ya. Nos vemos a la próxima semana, estimados alumnos. Gracias, doctora. Jean-Pierre, a la próxima Buenas Mía, semana, noches. doctora. Jean-Pierre, a la próxima semana te voy a pedir que tomes la lista, ¿ya? Esa que entra al Zoom, ¿no es cierto? Para que no se nos diga que no estamos cumpliendo la normatividad. Lo que ocurre es que ustedes son un montón, pero igual vamos a tener que tomar lista alguna vez, ¿no es cierto?, para dar ese dato al Zoom. Chao, estimados alumnos. Nos vemos. Buenas noches.